Primero que nada, muchas gracias, estimada profesora Paulina, por aceptar esta invitación de poder conversar un instante sobre un tema contingente. Pero antes le voy a presentar brevemente, estoy con Paulina Astroza, doctora Paulina Astroza, abogada egresada de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, ¿cierto? ¿No me equivoqué? Exactamente. Perfecto. Muy bien. Y vamos a conversar un tema que viene ya desde principios de año y que nos está afectando a todos por igual, que es la pandemia. Siempre parto a nivel macro, partamos a nivel del orbe del mundo. ¿Cómo está, según su visión, la situación en este momento a nivel global con respecto a la pandemia? A ver, hay varios puntos de vista por el cual podemos analizarlo y ¿Sí? evidentemente yo no voy a meter a la parte epidemiológica, ni médica, ni nada Desde de luego. eso. Desde el punto de vista político, en cuanto a liderazgos a nivel internacional, la verdad es que no vemos un liderazgo único que tenga la capacidad. ¿Hay problemas, parece, en la Poder transmisión? aunar, sí, sí, ahí estamos, de poder Sí, por aunar favor. las voluntades de todos los estados del mundo para luchar en contra de la pandemia. Ni siquiera hay una acción única que reúna a todos los estados para encontrar la vacuna o el tratamiento. Quien tendría las capacidades para hacerlo, pero finalmente no tiene la voluntad política para hacerlo, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene todo el poder, es la superpotencia, y que en otros periodos de la historia ha demostrado justamente tanto la capacidad como la voluntad política de enfrentar riesgos, desafíos o temas globales. Hoy día no, al contrario, el presidente de los Estados Unidos está en su política de repliegue y ha atacado a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, a China. Ustedes ven el comportamiento que tiene, por lo tanto, claramente la única superpotencia mundial que tiene todas las capacidades como para poder hacerlo, finalmente no tiene la voluntad política. Entonces deja un vacío que de alguna manera China ha tratado de ir llenando desde hace bastante tiempo, pero China tampoco tiene no tiene las capacidades como para realmente ser una superpotencia y poder llenar totalmente ese vacío y liderar al mundo. Y evidentemente eso es son limitaciones que tiene. Por un lado, en cuanto a capacidad, y segundo, además, por los cuestionamientos que se le han hecho a China en cuanto al origen de la pandemia. Y en tercer Sí, lugar, ¿quién podría tener un liderazgo en la Unión Europea que de alguna manera ha tenido una cierta acción, sobre todo creando, se convocó a una conferencia el 4 de mayo de donantes y que en 3 horas juntaron la cantidad de dinero que la Unión Europea quería. Y ahí se vio una acción, digamos, un poco más multilateral, pero en general no lo vemos, cada estado también ha ido afrontando de distintas maneras con distintas estrategias. o sea, no es que haya un liderazgo global en estas situaciones críticas que nos afectan a todos por igual, no hay distinción de fronteras, sino que más bien vemos que cada estado está efectuando sus políticas conforme a los recursos que tiene, y en el caso de Estados Unidos, que como usted dice, profesora, teniendo todos los recursos a su haber, teniendo todas las ventajas en tecnología, investigación científica y en presentes históricos, recordemos que mucho se está asimilando, perdón, se está tratando como de asimilar a lo que sucedió en 1918 con la famosa pandemia española, entre comillas, que no nació en España, dicho sea de paso, sino que fue en Estados Unidos. Lo que pasa es que en España se difundió más, pero no es que haya nacido en España esa pandemia. ¿Cómo ve la situación, profesora? Si bien se ve bastante, pero ¿cómo ve la situación en Estados Unidos? Hoy me enteré que en Estados Unidos junto a Brasil son los estados que más contagios tienen y más defunciones también por la pandemia. Efectivamente, o sea, en Estados Unidos la situación es gravísima, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista sanitario, la situación económica, ya han perdido millones de empleos y evidentemente está golpeando muy fuerte a los Estados Unidos.
Hoy día miraba unas curvas que comparaban el ciclo, digamos, la curva, cómo está en Estados Unidos y cómo está en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea va de bajada la curva, definitivamente, pese a algunos pics o ciertos rebrotes pequeños que están habiendo ahora, pero Estados Unidos está bajando y ahora de nuevo está subiendo la curva. Es muy preocupante algunos estados de Estados Unidos y además pensando en la actitud y la posición que ha adoptado el presidente de los Estados Unidos, en el cual primero negó la pandemia, partió con una actitud en la cual dijo que era un resfrío común, que más se moría la gente por otras causas, más de 15 tweets él en enero alababa la forma como China estaba enfrentando la pandemia, luego sencillamente le cambia de nombre al virus, empieza a hablar del virus chino, para encontrar evidentemente un enemigo afuera, y pese a las presiones que epidemiólogos, el mundo científico, los propios estados federados le estaban pidiendo que empezara a adoptar medidas lo antes posible de confinamiento, de cuarentena, de restricciones, él no quería, pasó mucho tiempo y incluso hay una entrevista muy buena al director de la revista Lancet que escribe mucho sobre estos temas médicos, donde al final le hizo, o sea, se perdieron meses en el cual se pudo haber evitado muchas muertes, sencillamente porque la opción del presidente de Estados Unidos fue negar los hechos y luego ya empezó a adoptar las medidas cuando ya era muy tarde y sobre todo cuando los estados federados habían empezado ellos a adoptar ciertas medidas. Entonces, hoy día vemos que es el país con mayor cantidad de contagios y muertes y que no solo en varios estados no están aplanando la curva, sino que están derechamente subiendo de nuevo y no se han adoptado medidas. Acaba de hacer un meeting en Tuzla donde juntó a 6.000, bueno, finalmente fueron 6.500 los que llegaron, pero supuestamente para él iban a llegar más de 1 millón de personas, sin distanciamiento social, y él se atreve más encima a decir que, y hoy día lo repitió, que el testear mucho finalmente significaba encontrar muchos contagios. Entonces él había ordenado ahora a que se hicieran menos testeos y así había menos contagio. Entonces, la verdad es que es increíble las declaraciones que ha hecho y que la gente le cree. O sea, piensa tú cuando recomienda tomar desinfectante o inyectárselo directo en los pulmones para matar el virus. Y bueno, y hubo personas que efectivamente tomaron desinfectante y las propias marcas estadounidenses rápidamente por redes sociales empezaron a mandar mensajes para que la gente no lo hiciera, que era letal, porque saben que hay un sector de la población estadounidense que el presidente puede decir la tontera más grande y le van a creer. Entonces, la situación, y más encima estamos en campaña política en que el 3 de noviembre son las elecciones. Sí, eso justamente, Paulina, es lo que quería, entre comentario y pregunta. Justo este año son las elecciones presidenciales y Donald Trump, a mi juicio, también está usando esto como una suerte de plataforma para hacer campaña, especialmente quizás en los estados donde es más leal a su, se podría decir figura, ¿no? Ya directamente la figura de Donald Trump respecto porque tengo entendido que también dentro del Partido Republicano hay disidentes a su persona. Hay un problema muy complejo ahí en ese sentido, desde mi visión. Bueno, el Partido Republicano durante mucho tiempo estuvo bastante entregado al liderazgo del presidente de los Estados Unidos. Recuerda que él era demócrata originalmente y luego él sencillamente es un empresario del mundo del espectáculo, de las finanzas, de las inversiones, de los hoteles, de los resorts y que, bueno, finalmente se logra imponer en la primaria para la elección anterior dentro del Partido Republicano y claramente por su forma de llevar a cabo la política de los Estados Unidos, el Partido Republicano sencillamente se rindió. Se dice que un poco se tramparizó o trumperizó el Partido Republicano y la poca disidencia, la verdad es que de a poco la fue eliminando. Pero ahora, sobre todo por el manejo de la pandemia,
cada vez más se están escuchando ciertas voces críticas a lo que está haciendo. Además aparece ahora el libro de Bolton, donde sea verdad, sea mentira, exagero o no, bueno, llega en un momento en el cual cuenta muchas cosas respecto a incómodas para el presidente de los Estados Unidos, donde evidentemente ya muestra ciertas fisuras, pero en general uno ha visto que el Partido Republicano está muy entregado a Trump, pero esto era porque Trump, pasara lo que pasara, con acusaciones de cierto contubernio con Rusia, acusaciones de abuso sexual, de negocios truchos, pasara lo que pasara, Trump siempre mantenía un voto duro de un 43%. Entonces eso también, los republicanos, sobre todo para las elecciones de medio término, bueno, se agarran de eso para poder ganar en sus propias elecciones. Entonces, ahora que está mostrando en la última encuesta un 39% por primera vez, tal vez ahora sí alguna voz republicana empiece a levantarse de manera mucho más fuerte, pero hasta el momento no ha ocurrido así. ¿Y eso por qué se da, a tu juicio? ¿Puede ser quizás porque hay un debilitamiento, por ejemplo, en las fuerzas políticas? Porque históricamente, en las últimas décadas, siempre ha sido el Partido Demócrata, el Partido Republicano los que han dominado la escena política en Estados Unidos en general. Pero si tiene quizás un debilitamiento, fortalecimiento del populismo, por ejemplo, en el caso de Trump. En parte es eso, porque de hecho mucho voto obrero, como pasó en el Brexit, o como ha pasado en Francia o en Alemania, un voto obrero que normalmente votaba más a la izquierda, hoy día están votando justamente por partidos de ultraderecha, porque sienten que ellos representan mejor que los partidos de la izquierda tradicional, y por lo tanto buscan en aquel que les promete salvarles sus puestos de trabajo, que les promete defenderlos de los inmigrantes, que les promete que les va a cerrar la frontera y los va a proteger, de que va a levantar sus industrias, y que la deslocalización de las industrias, que es un proceso que se ha vivido en casi todo el mundo, bueno, él va a luchar en contra de eso, que va a luchar en contra de los chinos, que les están vendiendo más que comprando. Entonces, bueno, lo que ocurre entonces es que hay un voto en que pasa a Trump con ese discurso. También hay otro voto descontento porque cree, muchas veces le dicen que es el inmigrante el que le quita el trabajo, pero efectivamente hay sectores de los Estados Unidos en el cual se desindustrializaron. O sea, siempre se habla de Detroit como el gran ejemplo, donde Sí. había grandes empresas automovilísticas, y hoy día, en definitiva, donde se está armando los autos en México o en otros lugares y no en ese lugar, y algunas parecen ciudades fantasma. Entonces, bueno, Trump les dice que la culpa, bueno, ha sido de los chinos, ha sido de la globalización, y por lo tanto él viene a plantear el proteccionismo, a la reindustrialización, y bueno, y se gana ese voto. Y también un sector descontento también, porque ha sido la automatización de la economía también, que ha dejado muchos puestos de trabajo, y la gente en Estados Unidos no toda se logró retransformar o reinventar para poder hacer otras cosas, y en eso el gobierno de Obama, él mismo ha dicho que no logró tener una política fuerte para que todos aquellos que estaban perdiendo el trabajo, producto que ahora son las máquinas quienes están realizando sus funciones, no haya habido planes reales de reconversión de esta gente, y esa gente se quedó también sin trabajo. Muchas veces también se congeló el sueldo o el salario por mucho tiempo, y los estadounidenses empezaron también con ese malestar que finalmente se transformó en voto pro-Trump. Claro, y de alguna manera, como estábamos comentando, el populismo, y también quizás es una opinión en todo caso, no soy experto en esto, quizás el sistema electoral estadounidense está un tanto anticuado, porque de hecho la elección pasada técnicamente ganó Hillary Clinton, pero por el sistema que ellos tienen, finalmente Trump ganó por los electores que tenía cada estado. ¿Qué puede pasar ahora, por ejemplo, que ahora está Joe Biden por el ex vicepresidente de los Estados Unidos por el lado demócrata, y Trump? Queda mucho todavía, puede pasar cualquier cosa, pero ¿se puede aventurar algo
¿Una Es muy, proyección? es muy difícil aventurar qué puede pasar. Queda, si es cierto que quedan 4 meses, pero en la política 4 meses pueden ser mucho tiempo. Con Trump, que puede pasar cualquier cosa de un día para otro, uno pendiente de su Twitter para saber qué va a decir, porque a veces con un tweet hace caer las bolsas. Eh, y claramente hay una incertidumbre bastante grande respecto a qué va a pasar. Porque va a depender mucho, por un lado, de la recuperación económica de los Estados Unidos, porque si Estados Unidos rápidamente, después de la pandemia, se recupera, digamos, en octubre, fines de septiembre, octubre, y tiene un repunte económico, claramente Trump va a decir que es gracias a sus medidas y por lo tanto puede ahí recuperar ciertos votos que hoy día ha perdido, porque la gente ha perdido el empleo. También hoy día aparece que hay ciertos estados que son estos estados clave, que son los que en definitiva dan quién gana, y que justamente normalmente votaban demócrata o votaron demócrata en el caso de Obama y en la elección anterior votaron a Trump. Hoy día las encuestas están indicando que estarían votando por Biden. Entonces eso también tiene muy desesperado a Trump, lo que se le nota, y eso puede hacer que él tome medidas cada vez más polémicas para asegurarse ese voto duro. Y eso es lo que a veces da temor, sobre todo al resto, porque si fuera cualquier país que no tuviera influencia, bueno, no nos afectaría tanto. Pero se trata de los Estados Unidos, que decisiones de política interna con consecuencias en la política exterior, claro que nos puede afectar a nosotros también. Entonces, hay que estar viendo la encuesta, hay que tomárselos con calma. La gran mayoría hoy día indica que ganaría Biden, pero también indicaba que ganaba Hillary Clinton, y como tú señalas, Hillary Clinton ganó por más de 3 millones de votos en el sufragio popular, pero es importante en el sistema de los Estados Unidos ganar en los estados clave para llevarse los grandes electores y finalmente ser el elegido. Entonces, puede pasar muchas cosas. Lo que está claro es que, aparte de que hay incertidumbre, esta vez probablemente no sepamos la misma noche quién va a ganar, porque hay mucho voto que se va a emitir, si la pandemia sigue así, que se va a emitir por correo. Entonces, porque en Estados Unidos se puede, o hay un voto Sí, adelantado y que después sí. se vayan a abrir. Entonces, probablemente no sepamos la misma noche quién ganó. Si es que la pandemia sigue así, la gente no va a votar, porque es clave también qué porcentaje va a ir a votar. Eso también es súper clave. Estados Unidos vota poca gente, normalmente la mitad de la población vota para las elecciones presidenciales, menos todavía para las de medio término, y hay muchos que están en contra de Trump, pero finalmente no van a votar. Entonces, eso también es una incógnita. ¿Cuántos realmente van a ir a votar y van a emitir el sufragio para determinar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Y para ir cerrando Estados Unidos, Paulina, ¿qué te pareció lo que ha sucedido en las últimas semanas, las manifestaciones sociales, eh, los incidentes que han sucedido? Ahora está de moda en Estados Unidos votar estatuas. Supe ahora en la mañana que querían votar la escultura de Andrew Jackson, ya que es un emblema específicamente de la historia de Estados Unidos del siglo XIX principalmente. ¿Qué, qué se puede explicar aquello? No es primera vez que pasa en Estados Unidos por si acaso, pero ha sido sin duda marcado también por lo que está pasando con la pandemia, estos estallidos sociales, si se puede decir. Aquí hay varios factores que explican en parte lo que ocurre. Yo no soy especialista en Estados Unidos, por lo tanto no me voy a meter al tema del racismo que tiene sus orígenes centenarios ya, que viene desde los orígenes propios de Estados Unidos. Por lo tanto, eso Sí. es una herida abierta desde siempre. Para muchos, justamente pasar de la esclavitud cuando ya se supera o cuando ya después de la guerra civil sencillamente ya no hay esclavitud, pero sin embargo las marcas de la esclavitud después siguieron en el racismo. Y efectivamente, viendo la cantidad de, digamos, las cifras, las estadísticas, claramente la población afroamericana es una población mucho más vulnerable,
ahora en la pandemia lo estamos viendo, han perdido más trabajo que la población blanca, han muerto más afroamericanos también que blancos, entonces son la población también más pobre, que no cuenta tampoco con un sistema de salud, y por lo que luchó en su tiempo el Obamacare y que el presidente Trump trató de alguna manera de echar abajo. Bueno, por lo tanto, hay raíces profundas en ese sentido. Estados Unidos es un país muy desigual, donde hay también grandes brechas y donde la violencia policial en contra de los afroamericanos también es muy fuerte. Y yo creo que la imagen de esos 9 minutos en los cuales el policía tuvo la rodilla en el cuello de George Floyd fue tan terriblemente dramático que fue lo que encendió la llama. Entonces, porque como tú dices, no es la primera vez, no es la primera víctima de violencia policial. Uno ve, hubo situaciones en Baltimore en tiempos pasados, no sé si han visto alguno en la serie The Wire, en esa serie que es buenísima. Disculpe, sí, en la década del 60 ni hablar. Disculpe, en la década del 60 ni hablar, esa fue la época más compleja que tuvo Estados Unidos en términos de conflicto interno, con Por muchos supuesto, muertos. entonces, pero hoy día con las tecnologías que tú veas en el teléfono al segundo, cómo sin piedad el policía tiene la rodilla y finalmente, pese a que estaba pidiendo que, bueno, que lo dejaran, que no podía respirar, muere. Creo que eso en tiempo de pandemia, de crisis económica, de pérdida de trabajo, de gente que está muriendo, la angustia que todos estamos sintiendo, también los estadounidenses, sobre todo los más vulnerables, bueno, sencillamente encendió esto que es enorme, porque no solamente las manifestaciones fueron en Estados Unidos, las manifestaciones fueron también en otros países, incluyendo Europa, que yo miraba imágenes cuando están justo en época de pandemia o en pleno desconfinamiento, donde les dicen que no se reúnan, y vimos miles de personas en Berlín, en París, en Bruselas, en Roma. Entonces, bueno, es muy fuerte justamente lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a cruzar el Atlántico, nos vamos de Estados Unidos a Europa, porque después de China, España e Italia fueron los estados que más problemas tuvieron con el tema de la expansión de la pandemia en los primeros meses. ¿Cómo evalúas ahora la situación en Italia y España? Ahora tengo entendido que España relajó sus medidas. Italia desconozco muy bien cómo está la situación, pero ¿cómo evalúa la situación en estos países? Lo menciono porque fueron los primeros grandes afectados en Europa. Después vinieron otros, pero fueron ellos primero. Bueno, en el caso de Italia y de España, la situación todavía es muy delicada. Si bien están ya en la etapa bajando la curva, o sea, pasaron el pic, el primer pic, son los 2 países que tuvieron medidas de confinamiento y de cuarentena más estrictas, especialmente el norte de Italia, toda la parte de Lombardía, que es donde parte, digamos, la pandemia muy fuerte en Europa, y están en etapa de desescalamiento, como le llaman, desescalada, como le llaman los españoles, o desconfinamiento, pero con muchos problemas políticos al interior en España. El gobierno de Pedro Sánchez no lo ha visto fácil. Actualmente estaba gobernando junto a Unidas Podemos y la oposición, tanto el Partido Popular y sobre todo Vox, se han opuesto a muchas de las medidas del gobierno. Primero, los acusan de haber tomado medidas muy tarde y luego, sobre todo el partido Vox, ha salido a protestar porque quieren que luego ya se acaben las medidas de confinamiento, así como otros partidos de ultraderecha también han salido a manifestar en otras partes de Europa, y donde ellos dicen que tienen derecho a la libertad, incluso a la libertad de enfermarse. El debate político está muy, muy, muy tóxico en España y la cantidad de muertos es muy alta. Y ahora estaba leyendo en la mañana que están teniendo de nuevo algunos brotes, sobre todo preocupada Aragón y otros lugares donde están, igual que Alemania, están viendo justamente ciertos rebrotes de la pandemia y esto está preocupando. En el caso de Italia, también están en la etapa de desconfinamiento, estuvieron
varias semanas, pero con confinamiento total, al igual que España, a diferencia de otros países que el confinamiento era un poco más relajado. Italia tiene el grave problema de inestabilidad política también. El gobierno de Conte está ahí, recién recuerda que peleó con la Lega, y está el Movimiento Cinco Estrellas junto con el Partido Democrático tratando de mantenerse en el poder, pero al mismo tiempo con una oposición que la está liderando Matteo Salvini, de la Lega, donde en la encuesta sigue marcando, está en primer lugar la Lega. Entonces ahí también políticamente está muy complejo el escenario, económicamente, sanitariamente también está muy complejo, y además tanto España como Italia les va a afectar muchísimo el tema del turismo. Ellos están empezando hoy día el verano, y son dos países en Europa que viven mucho del turismo. Entonces les va a afectar más aún económicamente por el tema de la pandemia y los posibles rebrotes. Claro, y hay que recordar que este virus, a diferencia del virus de la influenza o el H1N1 de hace años atrás, este no es un virus estacional, no es un virus que aparezca solamente en invierno, sino que se da durante todo el año, y por eso quizás muchas personas piensan que porque están en verano el virus prácticamente va a desaparecer, y no es así. ¿Cómo ves la situación ahora en Europa en general? En Alemania, por ejemplo, la situación es preocupante porque hubo un rebrote justamente. De hecho, ya se conoció. Sí, Alemania descubrieron hace como 2 días atrás en un matadero a cientos de personas que estaban contagiadas, y hoy día, o ayer, hoy día yo lo leí, no sé si tomaron la decisión ayer o hoy día en la mañana, en la madrugada, se Uh -huh. decide de nuevo en cuarentenar a ciertos sectores en Alemania donde están estos brotes. Entonces, como lo dijo Angela Merkel, la desescalada, en el fondo, es que están caminando como en una delgada franja de hielo, una capa de hielo, que en cualquier momento se puede quebrar y puede venir una segunda o tercera ola. Han sido la gestión de Angela Merkel ha sido muy valorada por los alemanes. Angela Merkel, que hace un par de meses atrás algunos ya la daban políticamente por muerta, que su coalición iba sencillamente a romperse en cualquier momento. La verdad es que hoy día Angela Merkel en las encuestas en Alemania marca un 75-76% de apoyo. Ella ha subido mucho en las encuestas, se valora mucho su gestión, y su partido político, la CDU, que está la democracia cristiana alemana, que está aliada con sus primos hermanos de Baviera, los socialcristianos, hoy día en las encuestas están marcando 40 puntos, cosa que ha arrastrado, digamos, este buen desempeño de Angela Merkel para los alemanes, ha arrastrado a su partido político y a la CSU, y hoy día aparecen con un 40%, lo que le ha dado un piso político a Angela Merkel, que le preguntan ahora si es que va por el quinto mandato o no, porque ella termina el 2021 y ella dijo que no iba por un quinto mandato. Ahora le preguntan, dado este desempeño, si es que va a ir, y ella dijo que ya no va por un nuevo mandato, pero claramente ha sido la líder en el caso de Europa, y además arrastra el resto también. Claro. ¿Y cuál es la situación que está pasando en Reino Unido? Reino Unido de Gran Bretaña. Incluso el primer ministro llegó a estar, también contrajo la enfermedad en su momento, estuvo bastante grave de hecho. ¿Y cómo es la situación ahora en las Islas Británicas? Está muy complejo, muy complicado el tema en el Reino Unido. El Reino Unido es, después de Brasil, el tercer estado con mayor cantidad de muertos y contagios del mundo. Primero está Estados Unidos, luego está Brasil y tercero está el Reino Unido. Porque al inicio de la pandemia, Boris Johnson optó por la estrategia que se llama la inmunidad de rebaño. Y lo dijo expresamente. O sea, él dijo que él esperaba que la gente se enfermara lo más rápido posible, porque así iban a estar inmunes y rápidamente se podía retomar la economía. Bueno, hasta que le llegó un informe a Boris Johnson en el cual
le empezaron a mostrar los datos y la proyección de los datos si seguía con esa estrategia. Entonces recién ahí adoptó medidas de confinamiento, lo que hizo muy tarde. Él mismo estuvo enfermo, él estuvo grave, durante un tiempo incluso no estuvo ejerciendo el poder y fue su ministro de Relaciones Exteriores, Dominique Raab, quien lo tuvo que reemplazar mientras él estuvo hospitalizado. Y las medidas, por lo tanto, también de la desescalada en el Reino Unido han ido lentamente. Acaban de avisar, por ejemplo, algo que es tan típico de los británicos. Hoy día informó Boris Johnson que los bares se van a abrir el 4 de julio. Entonces, eso que te demuestra que realmente han ido lentamente porque las cifras son muy malas y además porque la situación económica en el Reino Unido está pésima. Es de los países que más, las proyecciones son que de los países que más van a tener un golpe económico por la pandemia, sumado a que ellos están negociando con la Unión Europea cuál va a ser su relación futura. O sea, el Brexit, si bien políticamente ya se produjo, porque el Reino Unido ya salió de la Unión Europea el 31 de enero, pero actualmente se rigen por las normas de la Unión Europea. Y este es el tratado de transición, el acuerdo de transición. Pero ellos tienen que negociar con la Unión Europea cuál va a ser la relación futura. Y el plazo que tienen es el 31 de diciembre. Si al 31 de diciembre no tienen un acuerdo, el 1 de enero del 2021 el Reino Unido saldría sin acuerdo. Ese escenario que tantas veces habló del Brexit duro, Brexit sin acuerdo, está más, o sea, hoy día es más posible que nunca. Y esto también va a traer consecuencias económicas muy importantes para el Reino Unido. Por lo tanto, el panorama es muy complejo en el Reino Unido hoy día y Boris Johnson ha sido muy criticado por la gestión, por haber apoyado a un asesor, que es Dominic Cummings, que lo pillaron, que se había saltado la cuarentena, y Boris Johnson lo defendió, y eso le ha traído también muchos problemas a Johnson hoy día. Y políticamente muy débil además, o sea, en el Parlamento debe estar muy debilitada también su figura, su posición, si es que pretende mantenerse en el cargo, ¿cierto? O sea, tiene críticas al interior del Partido Conservador. El Partido Conservador tiene la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento, que fueron las últimas elecciones y Boris Johnson tuvo un gran triunfo y el Partido Conservador tuvo la mayoría de los escaños. Y el laborismo cambió a su líder, ya no es Jeremy Corbyn, ahora no me acuerdo el nombre del nuevo líder, se me olvidó, pero que realmente le está haciendo oposición a Boris Johnson como no se la hizo Jeremy Corbyn, y por lo tanto el laborismo está subiendo, pero la verdad es que como hay elecciones en 4 años más, es que no las adelantan, Sí. Boris Johnson sigue teniendo la mayoría dentro del Partido Conservador, pero sí está siendo muy criticado al interior del Partido Conservador también. Claro, pero en política, como al principio, nunca se sabe lo que puede pasar en semanas o meses. Puede cambiar todo y dependiendo cómo sea el contexto. Salgámonos un poco de Europa, vámonos al hemisferio sur. Uno de los estados que ha sido congratulado por el buen manejo de la pandemia es Nueva Zelanda. ¿Quieres explicar un poco de Nueva Zelanda y de la gestión de la primera ministra Jacinda Ardern? No sé si pronuncié bien. A ver, en el caso de Nueva Zelanda, efectivamente, la gestión de Jacinda Ardern ha sido muy alabada porque ella desde el primer minuto dijo que que su tema no era aplanar la curva, para ella era eliminar el virus. Y rápidamente adoptó medidas en Nueva Zelanda, desde el cierre de fronteras, ella estableció el confinamiento y las cuarentenas incluso antes de tener muertos, cuando solo habían contagiados. Y además, bueno, se trata de Nueva Zelanda, es una isla donde también es más fácil también adoptar medidas de este tipo, con un Estado también, con un sistema social que no es igual al resto de los países, por ejemplo, de América Latina, claro, donde podía hacerlo. Ella también es muy carismática, muy directa, se conecta muy bien con la ciudadanía
Y efectivamente lo que logró Jacinta Ardern es tener un equipo muy inclusivo al momento de adoptar las decisiones, tomó mucho en cuenta la opinión de los médicos, de los expertos, y finalmente logró eliminar el virus. En un momento ella dice ya no tenemos más contagios, no tenemos más muertes, y se abrió el país de nuevo. Y se vieron las imágenes donde todos salieron, y resulta que hubo 2 contagios más. Y ella hace un mea culpa y dice, no, esto es terrible, esto no puede volver a pasar porque tenemos 2 casos de coronavirus. Y eso para ella era un desastre. O sea, imagínate lo buena gestión que tuvo, que el tener 2 contagios era un desastre. Y eso es propio de sus características. Ella ya había destacado como líder cuando, recuerda, fueron los atentados en Christchurch, donde hubo un atentado terrorista, en el cual el terrorista más encima por Facebook transmitió la matanza, y bueno, ahí ella tuvo mucho respeto por el Islam, tuvo mucho respeto por justamente por la comunidad inmigrante, y eso también a ella la pone como en una posición anti-Trump, digamos, el antimodelo de Trump. Y ahora claramente ella ha tenido una muy buena gestión. Y va a las elecciones ahora. Sí, ¿nos puedes contar un poco más de eso, de las elecciones que vienen en Nueva Zelanda? Sí, bueno, vienen ahora, ella lleva 3 años, por lo tanto vienen las elecciones. Ella tiene en las encuestas la mayor aprobación que Nueva Zelanda ha tenido en la historia de Nueva Zelanda un líder. Así es que es muy difícil que Jacinta Ardern su partido pierda, al contrario, y es digno de destacar todo lo que ha hecho a ella, pensando que al mismo tiempo ha criado a su bebé, que lo tuvo hace poco tiempo, se pidió el postnatal. Es bastante particular su liderazgo y por eso que ha sido tan destacado en los medios de comunicación. Y algunos estados o algunos medios incluso han usado la imagen de ella y de la administración que tiene en Nueva Zelanda como modelo a seguir para enfrentar esta crisis sanitaria, incluso acá en Chile. ¿Es correcto eso, usar como parámetro lo de Nueva Zelanda, tomando en cuenta que Nueva Zelanda es un país que tiene otro sistema político, otro sistema social? Es bueno eso, ¿no? De O sea, comparar, por ejemplo. es que yo no soy experta en ese tema, entonces no podría decirte si es... Bueno, no, lo que yo podría decirte es que hay tantas diferencias entre Nueva Zelanda con nosotros. Ellos son 5 millones de habitantes, es una isla, ya hablábamos de que es un país mucho más desarrollado, con un sistema de estado de bienestar muy distinto al nuestro. Eh, entonces tiene una serie de características que son distintas, políticas que son muy distintas también a nosotros, y no creo que es llegar y copiar fórmulas y resultar. O sea, si una de las cosas que nos hemos dado cuenta en nuestro país era justamente que esto que tantas veces se ha hablado de la concentración de la población en Santiago, del hacinamiento en ciertas regiones, en ciertas comunas, en la pobreza que en Chile todavía tenemos, bueno, eran realidades, y en las desigualdades que existen en Chile, era verdad, no era mentira. Y lamentablemente la pandemia está poniendo también al desnudo todas aquellas debilidades que nosotros como país tenemos. Entonces, comparar, aplicar algo que funcionó en un estado y que vaya a funcionar exactamente en otro, con otra cultura, con otra organización estructural de la propia sociedad, es muy difícil. Aquí hay que buscar la fórmula con los mejores factores, digamos, para cada situación en particular. Sí. Vamos a nuestro continente, no sé si te parece. Brasil es, después de Estados Unidos, el segundo estado que más fallecidos tiene y más contagios tiene por esta pandemia, y se ha criticado en exceso al presidente Bolsonaro por su gestión en esta crisis sanitaria. ¿Qué nos podrías contar un poco al respecto sobre el contexto que ha sucedido todo aquello? ¿Por qué pasa eso en Brasil? Porque el presidente Bolsonaro es un fiel reflejo de la ultraderecha populista, muy en la línea de Donald Trump y de otros populistas de ultraderecha europea, en el cual de partida son negacionistas de los efectos del cambio climático, son, eh, son escépticos de la ciencia, no toman en cuenta lo que le dicen los científicos, lo que le dicen los expertos, donde al mismo tiempo
dividen la sociedad en un pueblo al cual ellos se dicen representar y a una élite corrupta donde supuestamente ellos no son élite, cuando resulta que Bolsonaro lleva 20 años siendo diputado, pero se muestran como outsiders y que ellos representan a este pueblo y que están en contra de la inmigración, que están en contra justamente de todo lo que significa lo multilateral, de las organizaciones internacionales, obviamente está en contra de la Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene ciertos sellos del populismo de ultraderecha que además negó la pandemia al punto que 2 ministros de salud finalmente renunciaron porque le dijeron que había que adoptar medidas en Brasil, si no iba a morir mucha gente. Finalmente o renunciaron o los echó, para el caso da lo mismo, y después nombró un militar que también está ahí interino, y ahora nos encontramos incluso que hasta la justicia de Brasil está diciendo que tiene que utilizar mascarilla en lugares públicos porque él sigue saliendo. Él, además, de manera insólita, se muestra en contra de las campañas, de las cuarentenas que han sido declaradas en los estados federados de Brasil. Entonces, ha tenido choques con alcaldes, ha tenido choques con gobernadores que han tratado de adoptar medidas para impedir que el contagio y las muertes aumenten, y resulta que él aparece llamando a romper las cuarentenas. Él mismo se ve en reuniones sin mascarilla, saludando a la gente, abrazando en meetings. Entonces, la verdad es que la actitud de Bolsonaro en este sentido, bueno, sencillamente está teniendo las consecuencias que está teniendo en Brasil con esos índices que estamos hablando y de un país en el cual son, ¿qué? 120, 130 millones de habitantes. Sí, más o menos. ¿Cómo ves la situación en Sudamérica? En Sudamérica, no estoy hablando de México, no, sino en Sudamérica, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia. Por ejemplo, ¿cómo ves la situación en general? En general, Sabiendo ya lo de Brasil, por ejemplo. lamentablemente América Latina, o Sudamérica si quieres, nosotros ya veníamos viviendo desde hace un par de años un decrecimiento económico. Nuestro crecimiento ya venía bajando, el precio de los commodities, del cual muchos países latinoamericanos dependemos, venían bajando, el caso del cobre y otros. Entonces ya una crisis económica se venía empezando a vivir de a poco en nuestro continente, donde se suma a estallidos sociales, no solamente en Chile, también en otros lugares, Sí. en inestabilidad política, en el caso de Bolivia, el caso de Perú, donde nos encontramos también con países en los cuales nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud, nuestro estado, digamos, estado de bienestar, sencillamente nosotros no tenemos el estilo europeo, donde no contamos con una red de protección del Estado para situaciones como esta, en el cual hoy día los europeos ponen encima de la mesa billones de euros. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. Además, estados en los cuales nuestro margen fiscal es poco, o sea, países que están muy endeudados, como el caso de Argentina. El caso de Chile tiene un margen fiscal mayor y por eso que podemos adoptar ciertas medidas para endeudarnos o pedir préstamos, pero hay otros países que no tienen ese margen y que además, bueno, la pandemia les ha tocado muy fuerte. Aparte de Brasil, es el caso de Ecuador, es el caso de Perú, ahora es el caso de Chile. Hay otros que se han manejado mejor en la gestión, como es el caso de Uruguay, y yéndonos más arriba, no propiamente Sudamérica, pero el caso se cuenta el caso de Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Panamá, Paraguay también ha tenido un control mayor de la pandemia, pero sí está complicada la situación en Colombia, ni hablar Venezuela. Entonces, nuestro continente, las perspectivas económicas, además, para el año 2020, 2021 y 2022 son pésimas. La caída del Producto Interno Bruto es de verdad que son dramáticas las cifras. Es muy probable que mucha gente que había logrado salir de la pobreza, bueno, hoy día va a caer de nuevo bajo la línea de la pobreza y evidentemente tanto la UNICEF en el caso de los niños como la FAO en el caso de la alimentación están llamando la atención
de los riesgos que esta pandemia puede traer en relación al aumento de la desigualdad, a la brecha que se va a aumentar, sobre todo la brecha digital, a la cantidad de personas que van a pasar hambre y que además van a tener problemas de, bueno, evidentemente de desempleo y todo lo que eso acarrea. No es Sí. bueno el panorama de América Latina. Bueno, como es tradicional estas conversaciones que hago por Instagram, siempre dejo un espacio para que nuestras amigas y amigos puedan también participar. Así que con tu permiso vamos a ver algunas preguntas. Aquí Mario Muñoz pregunta, hola, ¿qué opinas del cierre de las embajadas? Creo que ha sido una decisión muy torpe por parte del gobierno. Creo que ha sido un error político del punto de vista de la forma, del fondo y más aún de las explicaciones que han dado. O sea, Chile nunca había cerrado 5 embajadas, ni 4, ni 3 al mismo tiempo. Nunca, en la historia. Además, la forma como se comunica, que ni siquiera se haya conversado con los ministros, con los ex cancilleres, donde hay un consejo de ex cancilleres. No se trató en la reunión del Consejo Asesor de Política Exterior, que había, ni siquiera se los comentó. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados tampoco sabían. Yo he estado viendo las transmisiones de las comisiones especiales y le han pedido al canciller que les entregue el estudio que ellos mostraron y quisieron presentar a una encargada para que se los entregue. O sea, ni siquiera ellos saben. Y la verdad que creo que además cerrar 3 embajadas europeas cuando estamos hoy día renegociando, en plena renegociación y modernización del acuerdo de asociación, es una muy mala señal. Cerrar el caso de Siria con la comunidad siria que tenemos acá y que la embajada de Siria en el fondo es un funcionario que está en el Líbano, en el fondo de qué ahorro nos estamos hablando. Y además, ¿cuál es la otra que me falta? Siria y Argelia, que es uno de los países en África que tiene una influencia en el área de África. La verdad es que me parece muy mal, más aún cuando no veo el plan y cuando yo escuché las explicaciones de los factores que aplicaban. Realmente me parece que no es entender lo que son las relaciones internacionales y lo que es nuestra inserción internacional. O sea, de verdad que me parece muy mal la decisión adoptada por Cancillería. Ojalá la revirtieran, de hecho. Claro, y temas que se puedan replicar en nuestras embajadas, que si esta situación empeora, digan, vamos a seguir cerrando embajadas para austeridad, por ejemplo. Es que el canciller dijo que no era por razones de austeridad. O sea, en las comisiones que yo vi dijo, no es por razón de ahorro, dijo, este es un estudio que hicimos hace más de un año y explicó una serie de factores, factor innovación, un factor político, cultural y económico. Entonces, cuando yo escuchaba las razones, yo decía, entonces, ¿por qué están cerrando esta embajada y no otras? O sea, ¿cómo aplicaron esos factores? Ellos explicaron en la comisión, por ejemplo, que tomaron en consideración si es que estaba o no estaba en el Consejo de Seguridad. Y resulta que tanto Dinamarca como Grecia van a estar en el Consejo de Seguridad en un par de años más. O también toman en consideración la innovación como un factor para cerrar. Y resulta que hoy día Dinamarca es el primer país que nombra a un embajador en el área de tecnología y de innovación en Silicon Valley. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuáles son las razones? Y por otro lado, hay que pensar en la reciprocidad. Es decir, si nosotros estamos cerrando estas 5 embajadas lo más probable es que cierren en Chile. Entonces, uno dice, ¿por qué se adopta esta decisión? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la política exterior a la cual están cumpliendo este cierre? De verdad que no se entiende. Y por eso ha sido criticada desde ex cancilleres hasta ex cancilleres como el mismo Felipe Errázuriz. Hernán Felipe Errázuriz. Sí, Hernán Felipe. Entonces, de verdad, yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Amigas y amigos, por favor, sumen más preguntas. Nos quedan 9 minutos antes que terminemos esta entretenida conversación que hemos tenido. Ha pasado el tiempo volando. Este asunto de cierre de las embajadas refleja, esto es una opinión
por si acaso, que quizás Chile le falta una visión geopolítica, por ejemplo, de mirar más nuestro vecindario, de mirar más dónde estamos en el globo, por ejemplo? Es que más que geopolítica es una visión general de las relaciones internacionales, y dentro de las relaciones internacionales está la geopolítica, obvio. Es un poco nuestra ubicación en el mundo, como tú señalas. Creo que hay que pensar justamente en una proyección de qué es lo que queremos ser, según nuestro interés nacional, en los próximos 20, 30, 40 años. ¿Hacia dónde van nuestras relaciones? ¿Con quién las queremos reforzar en este mundo en el cual hoy día hay tanta incertidumbre? Hay un hecho claro, la pandemia ha venido a reforzar ciertas tendencias que ya venían, y una de ellas es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Bueno, Chile, si eso sigue así, más aún si es que llega a ser reelegido Trump, así como el resto de los países, bueno, se va a ver en ese escenario. Y resulta que nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos y tenemos buenas relaciones con China. De hecho, China es nuestro principal comprador de cobre. Entonces, a nosotros no nos conviene estar en un escenario en el cual nos tengamos que alinear con uno u otro. Y para eso necesitamos reforzar nuestros lazos justamente con actores que nos permitan tener un rol de no alineamiento. Y ahí tenemos a la Unión Europea y resulta que estamos cerrando 3 embajadas en la Unión Europea. Por otro lado, tenemos una serie de desafíos que las fronteras no los detienen. Y ahí es donde tenemos que mirar a nuestros vecinos. Nuestras relaciones con los vecinos, porque la pandemia, estando en un estado, sencillamente, o el virus estando en un estado, es que no se ha acabado. Entonces, lo que le pase a Argentina, lo que pase a Brasil, lo que le pase a Bolivia, sea en la pandemia o en otros temas, por supuesto que tiene también efectos en Chile. Entonces, tenemos que ir viendo todos estos factores, más aún en un escenario en el cual se ve muy complejo en el corto plazo en lo económico, y en lo geopolítico también se ve muy complejo, más aún si es que sale reelegido el presidente Trump. Perfecto. Alguien preguntaba recién, ¿qué pasa si pierde Trump? No me acuerdo quién. Parece que la misma persona. Permiso. Aquí. Yo no veo nada sin lente, así que no puedo leer lo que No, no hay problema. No, el mismo Mario Muñoz preguntaba, ¿cree que pierde Trump? El último video bajando al helicóptero son elocuentes. Y acá Luis Flores, que gana la lista experta, es la profesora Astroza. Aquí comentan. A ver, respecto a lo que dice relación con Estados Unidos y que si va a ganar, la verdad es que la incertidumbre es mayor. Va a depender mucho de cuántos vayan a votar. Si es que el voto anti-Trump se va a mover y va a ir a votar, porque eso no es seguro. Y por lo tanto ese escenario está absolutamente abierto. Si no ganara Trump y ganara John Biden, bueno, hay algunos incluso se han puesto en el escenario, ojalá que solo sea ciencia ficción, que Trump ni siquiera quiera reconocer la derrota. Y puede que esto ocurra como ocurrió en su momento con la elección la primera elección de George Bush, cuando al final fue un tribunal, el Tribunal de Florida, quien determinó quién ganaba y tuvieron que recontar una y otra vez los votos. Bueno, tal vez ahí pueden ocurrir muchas cosas. Ahora, John Biden claramente va a tener que reconstruir o reparar muchos daños que la presidencia de Trump ha dejado, pero hay ciertos aspectos que no creo que vayan a cambiar mucho en lo inmediato. En cuanto a la idea de cómo enfrentar la crisis económica, no depender tanto de China en muchas cosas, que es lo que también se están replanteando los europeos, en el cual evidentemente van a tener que repensar su rol en las relaciones internacionales, van a tener que mejorar las relaciones con Europa, que están muy dañadas, ver de qué manera van a enfrentar, bueno, lo que es el ascenso de China, digamos, como potencia mundial. Evidentemente Biden va a tener ahí, además, aún, porque puede que Trump pase, pero el trumpismo quede. Entonces, que también una oposición muy dura, y va a depender mucho si es que tiene mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. Bueno, son muchos los escenarios que se pueden dar en realidad. Claro. Una última pregunta para ir cerrando. Alguien preguntó algo. Aquí dice, Pedro Sig, profesora, ¿el cierre de las embajadas significa dar la espalda nuevamente al multilateralismo?
considerando el Pacto Global de Migración, por ejemplo? La verdad es que yo veo una serie de señales del segundo gobierno del presidente Piñera en materia de política exterior con las cuales yo no he estado de acuerdo, donde veo justamente un cierto repliegue en materia política exterior. Y tal como señala quien pregunta, uno de esos es el tema de Escazú, por ejemplo, que nosotros negociamos y fuimos junto con Costa Rica quienes motivamos e incentivamos la celebración del Tratado de Escazú, y a último momento el presidente decide retirar, o sea, que no firmemos. O sea, nosotros ni siquiera hemos firmado. Y dejamos atónito primero a Costa Rica y segundo al resto de los países que no solamente han firmado, sino que han ido ratificando. También pasó con el pacto migratorio, en que a último momento, o sea, 2 días antes de la conferencia de Marrakech, el presidente decide que nosotros no vamos a asistir a la conferencia de Marrakech, donde más encima nosotros habíamos pedido la vicepresidencia y teníamos la vicepresidencia y además estábamos en la comisión protocolo. Bueno, sencillamente a última hora, estando incluso el embajador de Chile ante la ONU en Marruecos, bueno, el presidente decide que no vamos a asistir, y cuando se vota el 19 de diciembre del 2018 en la Asamblea General de la ONU, nosotros finalmente nos abstuvimos. Y nos abstuvimos junto con países que algunos de ellos votaron en contra, como los Estados Unidos, como Israel, como Polonia, República Checa y no me acuerdo el otro país, y nos abstuvimos junto a Italia, por ejemplo, donde en ese tiempo estaba Matteo Salvini, digamos, como ministro del Interior. Entonces, la verdad es que esto viene a sumarse a acciones como lo de Cúcuta, que tampoco estuve de acuerdo y ahora más que nunca, o sea, ahora estoy más convencida que eso fue un error político. La verdad es que han sido una serie de decisiones de política exterior que yo personalmente no comparto, que creo que no van en la línea que Chile debiera seguir como parte de, como siendo una potencia media, que nosotros necesitamos del multilateralismo, porque las decisiones unilaterales o el caos o anarquía internacional, lo único que lleva es a que las grandes potencias ganen. Nosotros necesitamos la cooperación internacional,